Buenas tardes, mi nombre es Vázquez Cázares Valeria Ipet, del grupo 634 de Estadística 2. Y el día de hoy les voy a responder las siguientes preguntas. La primera nos dice, ¿qué es la distribución de Poisson? Para esto la distribución de Poisson fue creada por el matemático y filósofo francés del siglo XVII Simon Denis Poisson en su proyecto para modelar la frecuencia de eventos durante un rango de tiempo determinado. Esta distribución la hizo pública en el año de 1838 en su trabajo Investigación sobre la probabilidad de los juicios en materias criminales y civiles. La distribución de Poisson proporciona el recuento de eventos independientes que se producen aleatoriamente con un periodo de tiempo determinado. Se dice que la variable aleatoria discreta x tiene una distribución de Poisson con parámetro mu, donde mu es mayor que 0. Si la función de probabilidad de x es f de x, la probabilidad de que la variable aleatoria discreta x sea igual a un determinado valor va a ser igual a e elevado a menos mu multiplicado por mu elevado a x, y todo dividido entre x factorial. Recordando que los valores de x solo pueden ser valores enteros mayores o iguales que 0. En donde también hay que recordar que la variable aleatoria x va con mayúscula y sus valores con x minúscula. F de x, la probabilidad de que la variable aleatoria discreta sea igual a un determinado valor de un valor, es la probabilidad de x ocurrencias en un intervalo. Mu es la media o valor esperado de x y e es la base de los logaritmos naturales. Su valor es de 2,71828, entre otros. Y la fórmula nos quedaría de esta manera. Ahora también hay que mencionar que hay ciertos supuestos que se tienen que cumplir para saber qué es una distribución de Poisson. El primero es que la variable aleatoria discreta es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Este intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Por lo tanto, la variable aleatoria discreta es representada por x y es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. El segundo supuesto es que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de igual longitud. Esto quiere decir que el radio teórico con el que ocurran los eventos no cambia, este es constante y siempre será el mismo. Llevándonos al último supuesto, que nos dice que la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independencia de la ocurrencia o no ocurrencia de cualquier intervalo. Esto nos quiere decir que las ocurrencias son independientes. Y por esto no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo dos eventos. Entonces, si se cumplen todas estas características, podemos decir que nuestra variable aleatoria discreta x tiene una distribución de Poisson y le podemos aplicar la fórmula ya descrita. Y pues bueno, en la vida real se utiliza la distribución de Poisson para hacer cálculos de probabilidades donde se requiere contar el número de veces que se produce un suceso aleatorio durante un periodo determinado de tiempo, como ya lo hemos mencionado. Y es especialmente útil para calcular probabilidades muy pequeñas o sucesos que tienen pocas posibilidades de producirse. En el mundo de los mercados y la bolsa se utiliza esta distribución para calcular el riesgo de las operaciones en los tiempos de espera entre transacciones financieras. En la ciencia y en la medicina es fundamental la aplicación de esta distribución para realizar cálculos o probabilidades en sucesos que son muy difíciles de producir y que tienen una ocurrencia aleatoria. Otros ejemplos de esta distribución pueden ser hallar el número de bacterias que hay en un volumen determinado de agua. Por ejemplo, también el número de peticiones de servicios diarios de un servidor web, al establecer el riesgo de crédito en una operación de financiación, o calcular la cantidad de estrellas en un determinado volumen espacio, entre otros ejemplos que podríamos decir.
Pues entonces pasemos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cómo es la probabilidad de éxito de la distribución de Poisson contra la distribución binomial? Ok. La distribución binomial es una cuyo posible número de resultados son 2, éxito y fracaso, como ya lo vimos en el anterior video. Por otro lado, no hay un límite de resultados en la distribución de Poisson. Entonces podríamos decir que en la distribución binomial la probabilidad de éxito en cada intento es la misma. Es decir, que es una probabilidad constante, mientras que la probabilidad de éxito en la distribución de Poisson es infinitesimal. Esto quiere decir que es muy pequeña y que tiene un número limitado de posibles resultados. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo es la probabilidad de fracaso de la distribución de Poisson contra la distribución binomial? Al igual que la probabilidad de éxito en la distribución binomial, la probabilidad de fracaso es constante, mientras que la de Poisson es ilimitado e infinitesimal, como ya lo mencionamos. Y pues bueno, la última pregunta nos dice, ¿cómo es el tamaño de la muestra de la distribución de Poisson contra la distribución binomial? En una distribución binomial hay un número fijo de intentos. Por ejemplo, lanzar una moneda 3 veces. Y en una distribución de Poisson podría haber cualquier número de eventos que ocurran durante un intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos clientes llegarán a una tienda en una hora determinada? Por lo tanto, el tamaño de la muestra es más amplio en este tipo de distribución. Y pues bueno, ahora pasamos al siguiente ejercicio, que nos dice, en el cruce de dos calles la probabilidad de que un automóvil tenga un accidente es de P igual a 0.001. Si entre las 8 horas y las 10 horas de cierto día pasan en ese cruce 1530 automóviles, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran dos accidentes? Para resolver este ejercicio aplicaremos la fórmula ya mencionada, por lo que entonces les asignaremos los valores a X, le asignaremos el valor de 2, que es nuestra variable aleatoria discreta, la probabilidad de que ocurran dos accidentes como nos lo preguntan. Y a nuestra media le vamos a asignar un valor de 1.53, esto sacándolo al multiplicar n por p, o sea 0.01 por 1530 automóviles. Entonces, al resolver la fórmula nos dará un resultado de 0.2534, quedando así que la probabilidad de obtener dos accidentes de tráfico en un día en que pasan, bueno, más bien en el intervalo de 2 horas en que pasan 1530 automóviles es de 25.34%. Y pues bueno, eso es todo, profe. Espero que tenga un muy buen fin de semana, se cuide mucho y muchas gracias por resolverme mis dudas y pues le mando un saludo, que descanse y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Adiós.